se vaya la iglesia de Cristo, entonces ahí es cuando comienza la gran tribulación, sino comenzará su iglesia y comenzará lo que o hacer la diplomacia para que el anticristo comience a ser el gobernante mundial. Recordemos que la gran tribulación está relacionada a Israel, no al mundo impío, sino que está relacionada a Israel y también al mundo impío. Pero cuando Jesús anunció a Israel su mensaje, o nos dio el sermón de los olivos en el capítulo 24 y 25 de Mateo, es cuando justamente Él les hace ver a los israelitas que ese día, esa época sería de gran tribulación. Eso Dios castigaría al mundo. Pero la gran tribulación, o los 7 años de la gran tribulación relacionadas a Israel, va a comenzar cuando se firme entre el anticristo e Israel los 7 años de paz y seguridad que Pablo habla también en Segunda Tesalonicenses, y cuando digan, perdón, en Primera Tesalonicenses, y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esa destrucción repentina empezará quizás en una manera moderada al principio, pero en los 3 años y medio comenzará la persecución que nunca Israel tuvo en su historia desde que fue nación, cuando la vemos en Éxodo 19 en adelante y hasta nuestros días. Por eso se llama gran tribulación o tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías 37. Para todo esto transcurrirá, no sabemos bien en cuánto tiempo. Sí, cuando comiencen los 7 años, se sabe que en 7 años vendrá el Señor Jesucristo y comenzará esta era gloriosa del reino milenial. Pero entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida hay un tiempo incierto, porque hasta que no se firma ese pacto no va a haber todavía, no comenzarán los 7 años o la semana 70 de Daniel. Es importante saber esto porque a veces pensamos, bueno, se va a la iglesia y al otro día comienza la gran tribulación. La Biblia no dice eso. La Biblia no habla de esas cosas, sino que está hablando que va a haber 7 años de gran tribulación, pero el tiempo no se sabe porque ese tiempo pertenece a Israel. No pertenece al mundo y no pertenece a la iglesia. Recordemos que las señales que Jesús habló en Mateo 24 y que habló también en Mateo 25 de las parábolas, todo pertenece para Israel, no pertenece para la iglesia. Sí, la iglesia puede estar viendo esas señales y pensando, sí, el Señor está cerca. Obviamente se dice que Israel es el reloj de Dios de la profecía, pero es Israel y es para Israel esas profecías, no para la iglesia. La iglesia está a la espera inminente del traslado de ella hacia la presencia del Señor. Ella no tiene que estar viendo si las señales que son para Israel ya me acercan o no al arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia va a suceder en un tiempo que solo Dios lo sabe, pero a la vez va a suceder fuera del calendario de Dios para Israel. Esto también hay que entender, que la iglesia tiene un calendario y el calendario de Dios para Israel es otro. Entonces no debemos confundir cuando estudiamos la profecía que la iglesia en cualquier momento se puede ir. Pero la gran tribulación, o sea, los 7 años, puede comenzar varios años después quizás, no sabemos. Puede ser que comience un año después o meses después que la iglesia se vaya, porque la Biblia no hace un nexo entre la iglesia y el comienzo de la gran tribulación. Digamos, normalmente se cree y se quiere entender que se va a la iglesia y comienza la gran tribulación, pero la Biblia no nos dice eso. Sí, la Biblia nos habla de los 7 años de la gran tribulación, pero ¿cuándo comenzarán? Eso no está estipulado. Por eso, incluso para los israelitas, la segunda venida de Cristo no se va a marcar, que será lo que ellos están esperando y que instaurará también el reino milenial,
no será algo que ellos puedan saber en el momento que se vaya a la iglesia, porque hasta que no se firme el pacto de paz, no se firme ese pacto que el anticristo a la mitad de la gran tribulación lo va a romper, lo va a sacar de plano, lo va de alguna manera a violentar, hasta que no pase eso, no va a haber gran tribulación. Es importante saber que ni el arrebatamiento de la iglesia, ni la segunda venida se va a saber bien la fecha clara. Quizás sí, ya cuando comience la gran tribulación, sí, muchos israelitas que se darán cuenta de lo que está pasando, se van a retractar de lo que es el pacto, o van a darse cuenta que la profecía de Daniel, la profecía de Jeremías, las palabras de Jesús ahora sí tienen mucha vida, y se darán cuenta que van a tener que creer en el Mesías, pero también serán mártires de Jesús. Eso lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Esto quiero decirles para que nos introduzcamos y entremos un poco mejor a lo que vamos a estudiar en relación al milenio. Después de la desgracia, del sufrimiento, de la lucha y de la expectación que el mundo estará viviendo antes de la segunda venida de Cristo, va a venir un tiempo que se puede llamar la verdadera edad de oro del planeta, porque nunca el planeta, después que entró el pecado, nunca el planeta llegó a estar en la condición que va a estar en ese momento. Al entrar a este punto, llegamos al momento del clímax del reino de Dios en la tierra. Será el tiempo cuando todo lo esperado por los justos en el mundo se hará realidad y Dios traerá el tan anhelado paraíso en la tierra. El milenio es un tema amplio en las Escrituras y no es fácil encajar las piezas en el orden, pero trataremos de ordenar de un modo que no nos dé un entendimiento más claro de este gran tiempo que se sucederá en el planeta y que Israel y la iglesia lo esperan. Aquí debemos aclarar que el milenio está principalmente ligado a Israel y su futuro glorioso, como la nación capital y más poderosa. Es el cumplimiento literal de las promesas de Dios por medio de los profetas y escritores del Antiguo Testamento. En el Nuevo no se da un énfasis fuerte del tema, o sea, del milenio, porque la iglesia está destinada a una esfera celestial que involucra a la Nueva Jerusalén, que no es la misma que la terrenal. Esto también debemos aclarar que la ciudad capital del milenio será la Jerusalén terrenal. Esta Jerusalén que nosotros hoy conocemos, ese territorio donde ella está establecida, ahí en Medio Oriente, como se llama esa zona, en el país de Israel. Esa es la Jerusalén del milenio y en donde se construirá el templo de Ezequiel que vemos en el capítulo principalmente 40 al 46 de ese mismo libro del profeta Ezequiel. Ahora, ese templo que se va a construir, ese lugar que se hará ahí será para el reino de Cristo en la tierra. ¿Entendemos? No es que estará el Padre y el Espíritu reinando. Obviamente el Padre sí estará en Cristo reinando, pero no estará como figura visible. Esto recién, como vamos a ver más adelante en otros estudios a futuro, se dará recién en la Nueva Jerusalén, y cuando de esta tierra y de este cielo que conocemos no se verá más. No se va a hallar lugar para ellos, pero esto ya será para otro tiempo y otro momento. Ahora, hay que entender que la Biblia, cuando habla de las Jerusalenes, vamos a usar esa forma plural de decirlo, pero cuando habla de las dos Jerusalén, habla de la terrenal y habla de la Jerusalén celestial. Es importante que tengamos eso en cuenta. En Gálatas, si me acompañan y quieren compartir, en Gálatas capítulo 4, versículos 24 al 26, dice algo muy interesante, lo cual se dice como alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno, ciertamente, del monte Sinaí, que engendró para servidumbre, el cual es Agar. Porque Agar
es el monte de Sinaí en Arabia, el cual corresponde al que ahora es Jerusalén, la cual está en servidumbre con sus hijos. Habla de la Jerusalén terrenal. Mas la Jerusalén de arriba, hablando de la celestial, es libre, la cual es madre de todos nosotros, porque está escrito: alégrate, oh estéril, la que das a luz, prorrumpe y clama la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Ahora, es importante entender que Pablo está haciendo una analogía entre la ley y la gracia, entre la ley o el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto y los que están en el nuevo pacto, que en este caso son ahora la iglesia de Cristo, entonces ellos pertenecen a la Jerusalén celestial. Y ese, creo yo, será el lugar, como vamos a ver más adelante, que estará la iglesia cuando sea llevada. ¿Por qué? Porque en la Jerusalén celestial no hay pecado. En la Jerusalén celestial no hay maldad, no hay nada que sea, manchado o que sea corrupto. Por eso nosotros, cuando vamos a ser, en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a ser transformados, vamos a ser liberados de este cuerpo mortal, y lo mortal será absorbido por la vida, dice Pablo. Quiere decir que vamos a estar en cuerpos aptos para llegar. Por eso hoy, cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, no podemos inmediatamente entrar al cielo, porque vivimos en un cuerpo de corrupción, en un cuerpo que tiene sangre y carne, que no heredan lo celestial, dice Pablo. Por eso la iglesia o los componentes, miembros del nuevo pacto, que en este caso son miembros de la iglesia de Cristo, los que han sido o los que murieron en Cristo y los que viven en Cristo, estas personas no tienen el destino terrenal al final, sino el celestial. Por eso Jesús mismo dijo que Él iba a ir a preparar lugar a la casa de su Padre. El Padre está siempre en el cielo, no está en la tierra, pero se representa en el Hijo en la tierra. La imagen del Hijo es la imagen del Padre, lo que vemos en el capítulo 14 de Juan, en especial versículo 9. Es muy importante que entendamos estas cosas y los destinos de un grupo y de otro. Sé que es un poco, a veces, demasiado difícil de captar tan rápido, pero quiero que, hermanos, entendamos que hay dos Jerusalenes: la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal, la que hoy está geográficamente ubicada en la zona centro-sur de Israel. Esta es la Jerusalén que conocemos siempre en la Biblia, que es la que más se nombra en la Biblia, y donde Jesús hizo su ministerio, donde Jesús murió a las afueras de esa ciudad, fuera del campamento, como dice. Pero también, como veremos, el autor a los Hebreos dice que nosotros vamos caminando acompañados de multitud de ángeles a la Jerusalén celestial, donde están los escogidos de Dios. Y estos escogidos son todos los que recibieron a Cristo como Salvador personal en el nuevo pacto. No en el pacto que se dio en Sinaí, sino en el pacto que se confirmó en la cruz del Calvario con la muerte de Jesús y derramamiento de su sangre. Entonces, un pacto está perteneciente a la Jerusalén terrenal y el otro pacto está a lo que es la Jerusalén celestial. Por eso es importante entender que el milenio pertenece, o la era milenial va a pertenecer a esta Jerusalén terrenal. Tiene que ver con ello y es de 1000 años. Es 1000 años que se van a cumplir. Ya lo vamos a ver con los versículos bíblicos correspondientes. Por eso es importante que no confundamos los conceptos para no titubear en esto y saber a dónde va a ir la iglesia, dónde va a estar la iglesia en el milenio, ya lo veremos más en el futuro, y dónde va a estar Israel, la nación, la higuera que floreció, la vid que volverá a tener comunión nuevamente con su Salvador, con su Redentor Jesús, y también el olivo, el sacerdocio israelita que será restaurado en el milenio. Estas tres figuras, estas tres plantas o árboles, figuran los tres aspectos de la nación de Israel. La higuera, aspecto nacional, político y social.
la vid, la comunión íntima con su Redentor, con su Dios, con Jehová, como dice el Antiguo Testamento, y el olivo, su aspecto sacerdotal, el aspecto de que son la representación delante, en este caso en el milenio, del Rey y Señor de señores, y también son los que van a servir en la adoración en el milenio de todo lo que traerán las naciones y se presentarán ante el Rey. Bueno, todo esto ya lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero fíjense que cuando hablamos del milenio hay demasiados temas que hablar. Y todo esto está al futuro, todavía no lo estamos viendo, y menos en esta época de tanta corrupción y tanto pecado. Y mientras la iglesia esté acá en el mundo, no se dará la era milenial, no se dará la era, o mejor dicho, el tiempo de la gran tribulación, no se podrá dar eso porque tiene que ser quitada la iglesia del mundo y tiene que ser llevada arriba. Ahora, vamos a ir al pasaje principal que se entiende, que nos ayuda a captar por qué son 1000 años y que ese tiempo está estipulado por nuestro Señor. Cuando vamos a Apocalipsis 20, que es el pasaje clásico sobre esto, y es de ahí que viene el término milenio. No es que los 1000 años o el término milenio lo utilizamos como, bueno, una forma de nombrar esta doctrina. Ese procede el nombre milenio de esto que llamamos lo que es los 1000 años que se cumplirán del reino de Cristo en la tierra con la nación de Israel, y será el cumplimiento de las promesas que se hicieron a Israel, las bendiciones que Dios había dado desde Deuteronomio 28 y también algunas en 29 y 30, aunque hay muchas maldiciones. Las maldiciones Israel las está cumpliendo ahora a lo largo de la historia, desde que fueron nación hasta este día, y las seguirán cumpliendo esas profecías que dio Dios en esos capítulos de Deuteronomio, incluso terminando en la gran tribulación. El tiempo del milenio será ese reino glorioso que tanto Pedro y los discípulos quisieron y le preguntaron al Señor Jesús en el capítulo 1 de Hechos, preguntando: ¿restaurarás el reino ahora? Esa pregunta tendrá un cumplimiento literal en su respuesta cuando llegue este tiempo del milenio. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 20, 1 al 6. Y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Primera mención de esa frase, 1000 años. Vamos a ver en este solo pasaje, en 6 versículos, cuántas veces se menciona para que quede afirmado que hay 1000 años literales. Y se habla en un contexto de cumplimiento de un tiempo. Bien, estamos en el versículo 2, primera mención de 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fueron dado hacer juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, otra vez, 3000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, 4 veces. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, otra vez, 5000 años. Y si vamos hasta el versículo 7, dice: y cuando los 1000 años se cumplan, 6 veces.
6 veces se nombra esta frasecita 1000 años. Creo que Dios nos ha dejado bien estipulado que ese tiempo tiene un comienzo y un final, pero también tiene su lugar en donde se cumplirá ese tiempo. Será después de la era del anticristo y será o comenzará en su instauración cuando llegue por segunda vez el Señor Jesús, como vemos en Apocalipsis 19, desde el 11 en adelante. Ya vemos la segunda venida, después que se hacen las bodas del Cordero y empieza lo que va a ser la destrucción de todo lo que es el planeta y los ejércitos impíos que se van a colocar en el valle de Armagedón para la batalla contra el Cordero de Dios, contra el Rey de Reyes y Señores de Señores, y también al que se le llama fiel y verdadero y se le llama el Verbo de Dios. Estos 3 títulos son los que tiene el Señor Jesús en su segunda venida. Cuando Él venga, de ahí sí, cuando sea neutralizado, como veremos enseguida, el pecado, entonces de ese modo se va a instaurar esta era, como decíamos, tan anhelada por nosotros. Una era que será un tiempo en el mundo jamás visto y será con una creación totalmente nueva. Bueno, vamos a ver algunas características de este tiempo. Vamos a tratar de alguna manera darnos un poco de tiempo, por eso les decía que no vamos a poder terminar todo el estudio, por supuesto, de esto, porque me interesó dar un poco más de detalles, quizás no todo y exhaustivamente lo que involucra el milenio, pero vamos a tratar de dar detalles principales y quizás nos lleve de 2 a 3 estudios todo esto, pero vamos a ver qué va a pasar y por qué ese reino va a ser tan distinto a todos los reinos que cruzaron esta tierra en su historia. En estos prácticamente 6.000 años de historia que está llevando el planeta desde la creación hasta hoy, ¿qué pasó? Y todos los reinos que cruzaron por él, la diferencia de este reino, primera de todos, es que tiene más duración que todos los reinos habidos y por haber que hubieron, los imperios que hubieron, porque esto más que un reino, también va a ser un imperio, porque va a abarcar toda la tierra. No solo el país de Israel, sino toda la tierra. No va a haber ni una nación en el milenio que será superior a Israel. Posiblemente habrán algunos con cierto poder, pero ninguna será tan poderosa y tan flamante como Israel. Es más, el territorio de Israel en el milenio será tan enorme que prácticamente todo el Medio Oriente hoy en día es parte de lo que es la promesa de Dios a Abraham, que sería el territorio de su descendencia. Es inmensa la descendencia que tendrá Israel en ese tiempo, el territorio que tendrá Israel en ese tiempo. Será una tierra enorme, prácticamente todo Siria, hasta el río Nilo de Egipto será el límite de Israel. O sea, pensemos un poco, más de la mitad de Arabia Saudita será territorio de Israel. Prácticamente limitará con lo que hoy se llama Irán. Es increíble, gran parte de incluso Irak es todo de Israel. O sea, pertenece por promesa y por pacto abrahámico a Israel. No es que esas naciones se pueden adueñar de todos esos territorios porque quien Dios les da permiso y permite que hoy esas naciones estén ahí, pero ese territorio por promesa y pacto a Abraham es de Israel. Por eso les digo que será un país enorme, será un país grandísimo. Israel en ese momento tendrá un poderío increíble y será la capital de naciones. Y Jerusalén será también la capital del reino, será el lugar donde vivirán realmente todos los que estarán correinando con el Señor Jesús. Bueno, vamos a ver entonces el punto 1 de este punto principal, número 7, que estamos estudiando, para poder descubrir entonces qué hará que este reino sea tan hermoso, tan bello, tan pacífico, donde habrá tanta justicia, tanta rectitud y tanta veracidad. Porque será un reino en santidad y verdad de nuestro Señor Jesús. Primero lo que va a acontecer es la neutralización del pecado y confinamiento de Satanás. ¿Eso qué quiere decir? Que el pecado
que va a estar en muchos de los habitantes del milenio, quedará en un estado, como podríamos también usar la palabra, en un estado latente. Se va a neutralizar al que induce al pecado, al que lleva a los seres humanos al pecado, que es Satanás. Apenas termine la batalla final del Cordero y Rey de Reyes, Señor de Señores, con las naciones del mundo, que se reunirán en el valle de Armagedón, Apocalipsis, eso lo podemos ver en Apocalipsis 16, 12 al 16, un ángel enviado por Dios prenderá a Satanás atándolo con una cadena por 1000 años. Dice Apocalipsis, como leíamos, Apocalipsis 20, 1 al 3, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Por eso, en estos 1000 años, Satanás estará encadenado, estará atado, estará aprisionado, no podrá moverse. Obviamente que Satanás es un ser espiritual, y uno dice, ¿en qué consistirá esa cadena? No lo sabemos bien, pero será una cadena que al parecer Juan la ve, y es una gran cadena. Ahora dice que también ve descender, y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo. Dice un ángel, no dicen una hueste de ángeles que van a luchar contra Satanás para encadenarlo. Uno solo, un solo ángel vendrá para encadenar, para aprisionar a Satanás, para que quede quieto en esos 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Entienden? ¿Por qué son 1000 años? 1000 años será encadenado Satanás. Dice que será suelto incluso después un poco de tiempo. Será encadenado, echado al abismo, y será sellada su prisión para que no pueda salir y no pueda tentar seducir a la maldad a los habitantes de la tierra allí. Tenemos que saber una cosa: aunque el pecado es un aspecto moral también del hombre, en el sentido que él quiere pecar, no es que el hombre peca porque es solo seducido, porque es tentado. Hasta muchos cristianos dicen, cuando hacen alguna cosa mal o hicieron un pecado, ¡ay, el diablo metió su cola! No. El diablo puede meter la cola, pero usted elige si va a tropezar en la cola del diablo o no. Es usted el que dice si voy a pecar o no voy a pecar. Usted sabe lo que dice la palabra, pero es usted el que tiene que decidir, ¿voy a desobedecer o no voy a desobedecer? ¿Entendemos? También hay una responsabilidad moral, esto se llama en antropología, hay una responsabilidad moral de parte de los creyentes y del hombre en general y la mujer en el mundo, que ellos escogen o no pecar. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo muy gráfico bíblico sobre esto y por qué les digo que el hombre tiene una responsabilidad moral en relación a pecar o no pecar. Cuando vamos al principio de la Biblia, capítulo 3, allí vemos el nexo, o mejor dicho, vemos lo que pasa entre la inocencia y la era de la conciencia, cuando el hombre conoce el pecado y el mal en su ser. Cuando Eva fue tentada, fue seducida por Satanás, ¿en qué estado estaba? No estaba en estado de pecado, estaba en estado de inocencia. Fue ella, por oír una voz equivocada, que pecó, desobedeció a Dios y tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo comió. El pecado no era tomar del fruto, el pecado no era mirar el árbol, el pecado no era tocar el árbol incluso del conocimiento del bien y del mal. El pecado era comer del fruto. El día que comieres de él, dice, moriréis. ¿Entienden? Esto es importante que entendamos, que Eva, estando en estado de inocencia, y Adán también estando en estado de inocencia, pecaron. ¿Se dan cuenta? Satanás logró que el pecado entrara a la humanidad por seducción, y por eso dice que no estará más para engañar a las naciones.
Es cierto que Satanás es el que produce e induce a la humanidad al pecado, pero cuando llegue el milenio, porque estará la verdad en persona, estará la santidad en persona y estará la vida en persona, nuestro Señor Jesucristo, por ese motivo Dios va a neutralizar a Satanás, va a neutralizar a este ser despiadado y malvado, sin retroceso en su condición, por 1000 años va a neutralizar para que de esa manera el pecado, aunque va a estar latente en los hombres y mujeres que no hayan tenido a Cristo y que sobrevivan a la gran tribulación, todos ellos van a entrar, pero van a estar entrados de pecado, pero sin instigación. No van a ser instigados a pecar, no van a ser seducidos a pecar, no van a ser engañados a pecar. ¿Por qué? Porque el engañador, el seductor al pecado, a la maldad, va a estar encadenado. Jesús va a reinar totalmente libre de este ser. Y aunque él pudiera estar libre, si él estuviera libre, mejor dicho, Satanás, el Señor Jesús no podría jamás traer una era de completa paz y justicia, porque él estaría estorbando todo el tiempo. Pero Jesús vendrá a reinar y dará un gobierno como jamás hubo en la tierra. Va a haber una justicia tal, como vamos a ver más adelante, va a haber un conocimiento y un despertar de gran creación y de agricultura y de tanta prosperidad económica y de todos los tipos en lo material, que aunque todo eso sea algo grandioso y que Dios le dará al mundo, con todo ello, cuando Satanás sea soltado por un poco de tiempo, dice, ¿sabe qué dice que va a pasar? Si usted sigue leyendo y va un poquito más adelante en este pasaje, dice el versículo 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla de su nombre, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Entienden, hermanos? Estas naciones, todo este pueblo que dice que se aglomeró a la anchura de la tierra de Israel, que será inmensa y grande, imagínense, si en el valle de Armagedón serán millones de millones los que se van a congregar para la batalla en Armagedón contra el Cordero, imagínense lo que será la multiplicación de personas que nacerán en el milenio en una era tan gloriosa y tan hermosa, con un clima a plena perfección. Todos estos grupos se van a reunir, ¿pero por qué? Dice Satanás, será por un poco de tiempo nomás, un poco de tiempo suelto. Imagínense, millones de millones se congregarán de todos los ángulos de la tierra. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Saben qué, hermanos? El hombre no puede dejar de pecar. Si el pecado está en su corazón, no puede dejar de pecar. Menos o más, pero pecará. ¿Por qué? Porque el pecado es nuestra naturaleza. Y Satanás se aprovecha de esa naturaleza nuestra para engañarnos y seducirnos y que aflore el pecado en nuestro corazón. Dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchos que estarán en el milenio sí vivirán bien, se gozarán de ese tiempo, pero estarán anhelantes de poder ellos ser parte, porque querrán llegar a las partes más potentadas del reino, que solo llegarán los que han alcanzado ese honor dado por Jesús. Pero los que entren en pecado y vivan en pecado en el milenio, aunque latente y neutralizado por ese tiempo de 1000 años, resurgirán en su maldad. Verdaderamente van a aflorar en su maldad. Incluso muchos nacerán y no reconocerán al Rey de Reyes y Señor de Señores como su Salvador en esa época, pero con todo, Satanás tendrá su ejército para
poder otra vez hacer otra batalla. Será muy corta, porque el Señor Jesús dice, mejor dicho, la Biblia dice que Dios mandará fuego del cielo y terminará todo. Y ahí será Satanás llevado al lago de fuego y empieza el momento del gran trono blanco. Es importante, hermanos, que entendamos que ese reino será un reino feliz, un reino de paz y justicia, porque el pecado no podrá prosperar en esa época, no se permitirá. Y si se levantara alguno en pecado propio, moralmente hablando, por su naturaleza pecaminosa, será restringido inmediatamente, porque el reino será, también dice la Biblia, con vara de hierro. Va a ser rígido, va a ser muy recto, va a ser un reino donde no se va a tolerar ni una mínima injusticia, y todo castigo se dará a la injusticia que se hará. Por eso, hermanos, por eso este reino tendrá prosperidad, porque no se va a permitir la maldad, no se va a permitir nada que sea algo que lleve a los pecadores a hacer maldad. Bueno, una vez que se neutraliza el pecado, una vez que el pecado ya quede totalmente relegado, y también el seductor al pecado, el instigador al pecado también quede preso, vamos a usar esa palabra, vamos a ver los nombres que la Biblia habla de cómo se va a reconocer al que va a empezar a gobernar en ese momento, que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo se dará ese gobierno y cuáles son los títulos que tiene desde la antigüedad por medio de los profetas que se muestran lo que se le da al Señor Jesús. Esos nombres son relacionados, lo que vamos a leer, todos al tiempo del milenio. No son nombres que específicamente se dieron para el ministerio primario del Señor Jesús cuando Él vino a esta tierra en su primera etapa. Y vamos a ver algunos de ellos porque lo identifican en ciertas áreas de su gobierno también. El primer nombre o los nombres que podemos ver son los siguientes. El primero es el renuevo. En este nombre se refleja los nuevos comienzos del reinado, de la política y adoración en el milenio, la restauración de la justicia perfecta y la paz verdadera. Este nombre lo van a ver en Isaías 4:2, Jeremías 23:5, en 33:15 de Jeremías, Zacarías 3:8, 6, 12 y 13, se ven este nombre de él. En algunas versiones bíblicas antiguas se le dice el pimpollo. Nuestras versiones dicen el renuevo, pero en algunas se usa el nombre pimpollo, que es el momento en que la flor surgió, pero todavía no floreció. Por eso, en relación al milenio, este nombre hace ver a Jesús como el que va a verdaderamente renovar todo. Va a aparecer algo nuevo, va a refulgir algo hermoso, algo bello. Es lo previo a la flor, al momento más esplendoroso de una planta cuando da sus flores bellas. Entonces, este será uno de los nombres con el que se le reconocerá a nuestro Señor, o se lo reconoce al Señor Jesús. Número 2, o nombre número 2, Jehová de los ejércitos. En esta ocasión se refiere a su porte como comandante en jefe del ejército del reino. Un estado militar totalmente sometido y fiel a él. Pensamos que muchas veces no va a haber necesidad de ejércitos en el milenio, pero sí lo habrá. Recordemos que el reino milenial se compone de justos e injustos, se compone de gente salva, redimida, transformada, y gente no redimida y transformada. Por eso va a haber un ejército que tendrá a toda la gente que no es totalmente redimida, tendrá a raya. El castigo se aplicará inmediatamente por cualquier injusticia, como decíamos. Estos nombres al Señor Jesús se le dan en Isaías 24:23 y 44:6, y también en Apocalipsis 1:8 y 11 la primera parte. Y también vemos incluso previo al milenio que se le da también en Apocalipsis 19:11 hasta el final, al 21. Así que es importante que nosotros
entendamos que esos títulos llevará el Señor Jesús. Número 3, la vara de Isaí. En este título vemos la autoridad absoluta de Cristo como Rey en el milenio. Esto lo vemos en Isaías 11:1, versículo 10 también, en Daniel 7:13 al 14. Todo esto de la vara de Isaí, y también a la vez va a reflejar el título que lleva como descendiente de David, como descendiente del primer rey del pacto sempiterno del reino en Israel, de la monarquía de Israel. Cuando vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, ahí vemos el pacto que Dios hace con David. Y aunque habla de ambos hijos de David, de Salomón, pero habla también de su verdadero heredero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el milenio, los israelitas sobrevivientes, los que van a participar en la adoración, reconocerán que el Cristo o que el renuevo, que el Jehová de los ejércitos que está sentado en el trono, en el templo, es el hijo de David, es de la descendencia de David también. Es el mismo que la Biblia habló en tantos pasajes de la profecía. Cuarto nombre que tendrá, cuarto título que tendrá: el Redentor, el Pastor, la Luz. Todos estos títulos tendrá nuestro Señor. Aquí notamos el aspecto espiritual del reino milenial, una espiritualidad centrada totalmente en Cristo y bajo su perfecto escrutinio. Nosotros podemos ver en Isaías 59 estos títulos, versículo 20, 41, 14, 40, 10 al 11, en Ezequiel 37, 24, Juan 10, 11, y también Isaías 61 al 3 y Juan 8, 12, cuando él dice: yo soy la luz del mundo. Entendemos todos estos pasajes que estoy citando. Si ustedes quieren pueden anotarlo, porque no los leo porque nos llevaría demasiado tiempo al desarrollo y dilucidar cada uno de estos pasajes, pero si ustedes quieren ir anotando, creo que les va a ayudar un poco más también a esto. Bien, estos serían esos nombres y títulos que el Señor Jesús está recibiendo en el milenio. Entonces, vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar en relación a lo que significa las condiciones del milenio. Quizás lo vamos a introducir hoy y lo vamos a entrar plenamente cuando vamos a ver esas condiciones en relación a lo que va a ser el milenio. Porque esas condiciones más o menos son, por dar un resumen, van a ser 8, vamos a darlas nosotros, que nos van a ayudar a ver cómo va a ser ese tiempo. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Que yo ya las he nombrado algunas, pero las vamos a ver en manera más detalladas, y los pasajes bíblicos que nos ayudan a nosotros a ver ese aspecto. Pero debemos saber que las condiciones mileniales son tremendamente distintas a las que nosotros estamos acostumbrados, y nos van a ayudar a que podamos entender también que va a ser un planeta, un mundo y una forma de vivir netamente distinta, Esas condiciones, la número 1, es una creación restaurada al estado original que nosotros vemos en Génesis 1:3 al 2:6, al capítulo 2, versículo 6. Si usted lee toda esa creación que se hizo, toda la perfección que hubo, vamos a ver en Génesis algo, pero no vamos a leer, por supuesto, estos 2 capítulos prácticamente que habría que leer, pero en el capítulo 2, vamos hasta el versículo, los primeros del capítulo 2 nomás, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo y toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Esto es de alguna manera lo que va a pasar con la tierra, y en ese tiempo va a haber un reposo creacional, porque todo volverá a este estado del capítulo 1 y 2 de Génesis. La creación estará totalmente restaurada a pleno de lo que fue en Génesis 1 y 2. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados.
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuesen la tierra y toda hierba del campo antes que naciesen, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre y del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. ¿Entendemos? Todos estos aspectos de la creación, todo este clima perfecto que tenía. Recuerden que el clima y la creación va a ser algo más que incluso el huerto del Edén, porque esta creación se restaurará planetariamente. Todo el planeta va a estar restaurado en estas nuevas condiciones que nosotros podemos ver en el capítulo 1 del 3 al 2:6. La creación será algo inimaginable, nadie va a poder creer lo que se va a ver. Incluso la lluvia al parecer no va a estar, va a ser un clima totalmente restaurado, el planeta quizás estará totalmente distinto en su aspecto de inclinación, campos magnéticos. Todo esto es parte de la creación, hermano. Todo esto es parte del universo. Posiblemente no sabemos si va a haber un sol nuevo, una luna nueva, o va a ser el mismo, no sabemos bien cómo realmente va a ser, pero es importante que entendamos que la restauración será total. Hay problemas hoy con la capa de ozono que dicen que se rompe, que hay muchos rayos UV. En esa época ya no va a haber problema. En esa época todo va a estar completamente restaurado. Quizás el sol no dará tanto calor, sino el justo y necesario para que podamos vivir en un clima totalmente nuevo, incluso permanente. Posiblemente será un clima primaveral, un clima en donde no hay demasiado calor ni tampoco hay mucho frío. Entonces el clima será perfecto, todo crecerá, toda la agricultura, todo lo que va a suceder va a ser en una manera desmensurada. La abundancia de alimento, todo, porque como vamos a ver, ya no va a haber guerra. Dice que todas las naciones del mundo convertirán sus armas en asadones, machetes, quizás en hoces, en guadañas, no sé lo que van a hacer, pero al parecer va a haber mucho, parece, trabajo manual de agricultura en la tierra. Todo será restaurado y habrá tiempo para todo, no va a haber problema. No sabemos si van a existir todavía como hoy las máquinas agrícolas y demás cosas, pero al parecer el clima y el trabajo va a sobrar, porque todo se dará para bien, todo se dará muy bien para que se siga. Nosotros, si miramos en 2 Pedro, capítulo 3, vemos que dice el apóstol Pedro en estas condiciones de la creación o relacionadas a la creación, versículo 13: pero esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, y en los cuales mora la justicia. O sea, la creación será perfecta, toda la restauración del clima planetario, todo el planeta será restaurado, pero a la vez también habrá justicia. O sea, va a acompañar un sentir de tranquilidad, un sentir de veracidad, en donde todo lo que hacemos se hará y se reconocerá en su forma correcta, en su punto correcto, y ningún trabajo ni nada lo que haremos será algo en vano. La creación será, como digo, perfecta, será intachable, no tendremos ningún problema para eso. Los cielos nuevos y la tierra nueva en el milenio, nada de lo que conocemos será igual, sino mucho mejor y más hermoso. En los más hermosos paisajes, flora y fauna, habrá un orden y disciplina jamás conocido por los seres humanos desde que el pecado y la maldición entró. Desde el capítulo 3 viene la mortuoria en nuestro planeta. Llegó el pecado y llegó la muerte, pero en el milenio todo esto desaparecerá. No habrá más nada de lo que nosotros por ahí podíamos haber conocido hasta su momento. Hay muchos pasajes que nos hablan de esa nueva creación. Si nosotros vamos a Isaías 65, 16 y 17 y el versículo, saltamos al 25, si vamos también al 11, 6 al 9,
en todos estos pasajes se dice que no se hará daño en su santo monte, no se hará ningún daño, no habrá depredación animal y los animales van a vivir, van a estar completamente en un estado distinto al que están hoy. Incluso se habla que el león va a comer paja, va a comer pasto como la vaca. Dice que el buey, el león todos pasarán juntos, la vaca y el león estarán juntos. Hoy si usted pone una vaca y pone un león, o hay una manada de leones, se van a morfar a esa vaca. La van a comer, porque ellos son carnívoros, son animales depredadores. Por eso, en ese aspecto, la fauna y la flora quedará increíblemente restaurado a un punto que hoy el mundo no puede ver. Hoy al contrario, hoy se depreda todo. Hoy la vegetación y todo se trata de depredar. Pero obviamente eso era parte de la maldad que se esperaba. Entonces es importante que entendamos, hermanos, que la creación tendrá una restauración completa. No va a haber, bajo ningún concepto, ningún tipo de imperfección. Los árboles, las plantas, los animales, todo estará. Dice que incluso en estos pasajes que el niño va a ir y tocar al áspid en su cueva y podrá jugará con la víbora. Esto hoy no se puede hacer. En la era del pecado, fuera del milenio, es imposible hacerlo. También se hace ver que incluso un niño va a pasear a los leones, al buey y a todo, un niño de pecho. Todo estará tan relegado al hombre, todo estará bajo el dominio del hombre en una manera perfecta. Y como decía en Isaías 65, dice, nadie hará daño en mi santo monte. En este planeta restaurado en el milenio, nadie podrá hacer daño. Nada se podrá hacer por hacer en la creación. Todo estará protegido y cuidado por el Rey. Todo estará para que las naciones tengan alimento, para que las naciones puedan tener también su mantenimiento y su trabajo. Porque el hecho que todo esto esté, Dios permitirá que el hombre pueda trabajar y tener siempre ocupado su pensamiento, incluso para no pensar pavadas. Como vamos a ver en el tema de trabajo y economía más adelante, en otro estudio, entonces vamos a ver realmente que el trabajo, la labor, el mantenimiento de toda esta nueva creación será parte del hombre. Así como al principio Dios le dijo a Adán que él tenía que la tierra, tenía que sembrarla, la tenía que cuidar, la tenía que administrar, pasará lo mismo en el milenio con todos los hombres. Todos tendrán que administrar y también velar por esa creación en una forma para tenerlos ocupados y que su pensamiento esté siempre abocado a lo que es la labor, el trabajar en las diferentes áreas. Quizás no será solo la agricultura, habrá muchas otras cosas, pero la agricultura será uno de los trabajos principales. El trabajo del campo será uno de los trabajos principales en esa época. Así que, bien, hermanos, vamos a parar por aquí, vamos a parar en este tiempo, en lo que será el milenio, y vamos a seguir viendo las condiciones del milenio, Dios mediante, en el próximo estudio. Espero que todo esto pueda ir alentando sus corazones y podamos verdaderamente anhelar en oración y velando la venida de nuestro Señor por su iglesia. Que podamos pronto llegar a esta era, a este tiempo, y que muchos puedan ser también regenerados, salvos de esta perversa generación, como le decía Pedro en Hechos 2:40 a todos los que escuchaban el mensaje del Evangelio. Que Dios bendiga su palabra y podamos siempre seguir adelante trabajando y anhelantes en lo que es la obra del Señor. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Nos enseña y nos da. Y muchas gracias, Señor, porque podemos animar y exhortar a los hermanos con estos estudios para que se den cuenta que vale la pena luchar y trabajar para la obra del Señor. Oramos, Señor, para que puedas bendecir tu palabra y hacer mella en los corazones a través de ella, y que cada uno de nosotros seamos verdaderamente cada día transformados más y más por ella. En el nombre de Jesús. Amén.